Buenos días, que Dios les bendiga. Bien, bueno, eh, hoy pues es el Día de las Madres, pero hoy vamos a hablar de otro tema. Hoy vamos a hablar acerca de la envidia. Y la envidia es un veneno capaz de mentir, de robar y de matar. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20:17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y muchas veces en la vida, pues yo creo que todos hemos sentido envidia, ¿no? Todos hemos codiciado algo que alguien más tiene o hemos querido algo que otra persona tiene. A veces otra persona tiene un carro muy, muy bonito y uno dice, uy, yo quisiera tener un carro de esos o una casa mucho más grande que la que tenemos y quisiéramos tener aquello que otras personas tienen, o de pronto algunas personas tienen mucha fama y a veces codiciamos, uy, qué chévere ser famoso, ¿no? Y que todo el mundo me conociera y cosas por el estilo. A veces codiciamos otras cosas y en la definición de la envidia es, según el diccionario, la envidia es el sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona. Es decir, el desagrado o molestia producidos en alguien ante el bien ajeno. Sí, o sea, en la envidia, ¿qué es lo que pasa? Uno anhela lo que el otro tiene, pero lo quiere tener uno y que el otro no lo tenga, ¿cierto? Hasta allá llega la envidia. Y esto es algo muy común desde que somos niños. Yo creo que todos hemos tenido esos sentimientos de envidia, de que porque el amiguito tiene un carrito que uno no tiene, el juguetico que uno no tiene, y a veces uno se queda aferrado a estas cosas y no se da cuenta de todo el daño que, que le puede producir. Es normal que, bueno, cuando somos niños vamos creciendo, pero conforme vamos madurando, a veces estas cosas realmente generan una amargura dentro del corazón del ser humano que son capaces de hacer daño. Y son cosas que hacen daño a los demás y nos hacen daño a nosotros mismos. La envidia en sí es una gran desconfianza de Dios. La envidia pone en duda el plan de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo únicos y nos hizo con un plan único. Y a veces nosotros vivimos anhelando, el plan de la otra persona, porque a la otra persona le va bien y a mí no me va tan bien. Y de pronto Dios a uno decidió darles unas cosas y a otros decidió darles otras. Y entonces cuando nosotros envidiamos lo que los demás tienen, estamos poniendo en duda lo que Dios tiene para nosotros. Dios, tú no sabes hacer las cosas, entonces me las voy a buscar a mi manera. ¿Cierto? A veces la envidia nos lleva hasta ese punto. Veamos un caso bíblico en Éxodo 16. Es todo el capítulo de Éxodo 16. Sin embargo, vamos a leer algunos versículos claves. Esto ocurre cuando el contexto de esto es que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Y el pueblo de Israel en Egipto estaba pasando por una esclavitud tremenda. Y esa esclavitud era tanta que el pueblo clamaba y gemía. Y dice Dios que su clamor ha llegado a sus oídos. O sea, Dios dice, he escuchado, mi pueblo me necesita. Y entonces en ese sentido, Dios dice, los voy a sacar de Egipto. Y Dios hace señales y maravillas, ¿no? Manda a Moisés y, y a Aarón. Y por mano de Moisés, Dios hace cosas tremendas, manda las plagas, manda hasta lo de los primogénitos y saca al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces, claro, en Egipto los israelitas tenían, pues, tenían comida, tenían dormida, pero pues también tenían las humillaciones de la esclavitud y tenían unas cargas muy pesadas, les ponían trabajos que de pronto no podían llevar, que su cuerpo se desgastaba, sus músculos no podían cargar, los latigazos de pronto de los egipcios sobre ellos eran algo muy desagradable y entonces ellos se querían ir. Y entonces Dios los saca y se los lleva al desierto. Y entonces ocurre lo siguiente. En Éxodo 16:3 dice, y les decían los hijos de Israel, a Moisés y a Aarón le decían lo siguiente, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos
a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo envidiaba lo que llegó a tener estando en esclavitud. Muchas veces como cristianos nos llega a ocurrir que a veces anhelamos lo que el mundo nos ofrece, diciendo, ahora como soy cristiano me toca portarme bien. Y anhelamos a veces aquello que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Y anhelamos aquellas cosas que hacíamos cuando no teníamos a Dios. Las borracheras que me podía pegar sin que esa conciencia que Dios ha puesto en mí, sin que el Espíritu Santo venga y me diga, hey, lo que estás haciendo está mal. Esas fiestas a las que podía salir con una y otra mujer y nadie me decía nada, pues ahora como cristiano digo, uy, ya no lo puedo hacer. Y entonces anhelan y se siente esa envidia hacia lo que el mundo nos ofrece. Y es tremendo. Aquí el pueblo de Israel sentía envidia de la esclavitud de la que había salido. Y por eso esto es poner en duda lo que Dios tiene para nosotros. Cuando estar con Dios es salir de problemas, es dejar atrás una vida de maltratos y de esclavitud, a veces anhelamos volver atrás y envidiamos a veces aquel pan de Egipto y aquellas cosas del mundo, así como los hijos de Israel envidiaban esto, se envidiaban a sí mismos en otro tiempo. En el versículo siguiente, en el versículo 4, Éxodo 16, 4, en el 4 y en el 8, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. ¿Sí? Dios dice, hey, tú estás conmigo, yo te voy a dar la provisión. Tienes que confiar en mí. No estés envidiando lo que el mundo te ofrece, ni lo que tenías antes. Yo me hago cargo, es lo que está diciendo Dios. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde de carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Dice Moisés, dice Aarón y yo, pues ¿qué somos? Somos seres humanos, ¿no? No somos nada. Pero sus murmuraciones no son en contra de nosotros, sino de Jehová. Muchas veces criticamos, ay, el pastor que me dijo esto, ay, el que me predicó y me dijo que Dios me iba a ayudar. Pero murmuramos a veces y no es en contra del pastor, no es en contra de la iglesia, ni siquiera es en contra de nosotros mismos. Estamos murmurando en contra de Dios cuando dejamos que la envidia tome ese control de nosotros. En la siguiente diapositiva, en el versículo 19, dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, de la provisión de Dios. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos de ellos dejaron para el otro día y crió gusanos y hedió, y se enojó Moisés contra ellos. Cuando no confiamos en la provisión de Dios, cuando no confiamos en lo que Dios hace, ¿cierto? Estamos envidiando a Dios realmente de que Él es capaz de proveer. Entonces nosotros nos sentamos en el lugar de Dios cuando envidiamos y decimos, yo voy a darme lo que yo mismo me merezco. Como veo que estoy en el desierto y no tengo nada que comer, y Dios ya había dado unas instrucciones claras, no estoy diciendo que no hay que trabajar, sí hay que trabajar, pero en este caso específico, Dios había dado unas instrucciones completamente claras, diciendo, hey, los primeros 5 días van a recoger lo que es del día, más el sexto día, cuando lo lean en el capítulo ya con tiempo, se van a dar cuenta que en el sexto día dice, el sexto día van a recoger el doble, solo el sexto día, porque el séptimo día es de reposo, de descanso. Entonces, esa fue la instrucción de Dios. Entonces vienen y dicen, hey, no, pues qué tal que mañana ya no caiga este pan del cielo. Como quien dice, ¿qué tal que Dios nos esté mintiendo? Pues yo me voy a proveer a mí mismo. Y estamos teniendo envidia de la capacidad de Dios de proveer y la estamos reemplazando con nuestra propia capacidad. ¿Y qué pasa cuando reemplazamos esa capacidad de proveer que Dios tiene por la nuestra? Que lo que nosotros recogemos, pues al otro día cría gusanos y lo que nosotros hacemos en nuestra propia fuerza no vale de nada.
y no tiene un propósito y no tiene un fruto correcto. Lo que le pasó aquí al pueblo de Israel es que por envidiar esa capacidad que Dios tenía de proveer y de reemplazarla por ellos mismos, por su propio ego y decir, hey, yo mismo me voy a proveer, pues lo que ellos recogían crió gusanos y dio. Y pasó el otro caso, aconteció en el 27 y 28, dice, aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y está el otro caso, Dios había dado instrucciones, ¿cierto? Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Como quien dice, Dios dice, ¿hasta cuándo no me vas a hacer caso? Te di unas instrucciones específicas. Te estoy diciendo, yo te voy a proveer, yo te voy a ayudar. Pero el pueblo está diciendo, hey, ¿sabes qué? Dios, yo mismo soy capaz de proveerme. Y entonces, en vez de hacerle caso y recoger el día anterior, salen el domingo, perdón, el séptimo día, era el día de descanso, en este caso de ellos era el Shabbat, para nosotros el sábado. En el séptimo día ellos salen y ya no encuentran nada, porque Dios así les había dicho y les había dado las instrucciones. Y lo que ellos guardaban del sexto día para los 2 días, que lo guardaban, eso no se dañaba, porque era la forma en que Dios lo había mandado, en el tiempo en que Dios lo había dicho. Entonces, la envidia pone en duda la capacidad de Dios de proveer. Y lo curioso es que envidiamos a Dios mismo. Y esto es algo terrible en el corazón del ser humano porque tenemos envidia de quién Dios es, de lo que Dios es capaz de hacer. Y ese es el gran problema que tiene el ser humano, que nosotros nos sentamos, muchas veces nos sentamos en el trono de nuestro corazón y queremos mandar y hacer como nosotros queremos. Y queremos ser reyes de nuestro corazón y le tenemos envidia al único que puede ser rey de nuestro corazón, que es Dios. Pensamos que si no obtenemos por nuestros propios medios, no llegaremos a tener lo que nos corresponde. Creemos que solamente estamos seguros cuando acumulamos para el futuro. Y el problema es que esa seguridad no está puesta en Dios, sino en nuestra habilidad de proveer lo que creemos que necesitamos. Muchos de nosotros trabajamos y trabajamos duro. Y muchos de nosotros estamos esperanzados en una pensión. Estamos esperanzados en ello. Y no nos damos cuenta que la única esperanza que podemos tener es en Dios. El día de mañana, cualquier loco va y se nos monta en el poder y nos acaba con las pensiones. Y esto puede pasar. O de pronto se arma una guerra y la moneda del país se va al suelo. Caso de Ucrania. ¿Cuánto vale la moneda ucraniana hoy en día? Y todo esto por lo que de pronto hemos trabajado y hemos luchado y tenemos de pronto nuestra esperanza puesta allí, de pronto todo eso que almacenamos para el día de mañana solamente crea gusanos y ya. No estoy diciendo que no trabajen, no estoy diciendo que no saquen, que hagan inversiones o que busquen una pensión. Lo que estoy diciendo es que el problema es poner en primer lugar esa pensión, poner en primer lugar todas estas cosas que nos esperanzan por encima de Dios. Es diferente cuando, hey Dios, tú eres mi proveedor, independiente de lo que pase, sea que el país se vaya a una guerra, sea que se monte un loco en el poder, nos tumbe todo, o se acaben las instituciones, o pase lo que pase, mi esperanza eres tú, Dios. No hay pensión que valga, también se pueden, no sé, ir a la bancarrota, cualquier cosa puede pasar. Entonces, cuando nosotros creemos que almacenando para el futuro le quitamos ese privilegio a Dios, estamos equivocados. Estamos teniendo una envidia con Dios. Y es diferente cuando, hey Dios, lo voy a hacer a tu manera, voy a guardar para el futuro conforme a la manera en que tú digas, Dios, de hacer las cosas en orden. En ese sentido, hay bendición, obedeciendo a Dios. Si no, no la va a haber. Cuesta confiar en Dios. Creer que Él va a proveer para nosotros y que somos su responsabilidad es difícil, ¿no? Es difícil bajarse el ego, quitarse esa envidia que le tenemos a Dios y decir, Dios, gobierna. Y lo tremendo de esto es que también Dios nos hizo únicos. No hay absolutamente nadie igual a ninguno de nosotros, a las personas que me están oyendo. Nadie tiene sus orejas,
Nadie tiene su nariz, nadie tiene sus dientes, todo, nadie tiene sus huellas digitales, ni su ADN. La forma en que Dios nos creó es única. Lo interesante es que también para eso Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros. Y de hecho, de la iglesia Dios dice, hey, a unos les he dado más gloria que a otros, pero todos son un cuerpo y hay distintos órganos en ese cuerpo. Y es para complementarse los unos con los otros. El que es fuerte ayuda al débil, el que es absolutamente todo eso. Dios tiene todas estas cosas para nosotros. Y muchas veces ustedes se imaginan, ¿no? El pie envidiando al ojo, ¿no? Porque, ay, no, yo quisiera hacer ojo, y el ojo diciendo, ay, no, tan chévere los pies que sí andan por allá caminando y yo de acá solo mirando. En cambio, los pies tienen el poder de llevarme. Y a veces nos envidiamos cosas así los unos de los otros. Y esa envidia muchas veces nos carcome. La envidia nos lleva a mentir, a robar y a matar. Es tremendo lo que la envidia es capaz de hacer en el corazón del ser humano. Y hay muchos casos bíblicos, y vamos a ver, creo que un caso bíblico de ello. En la Reina Valera, la Reina Valera, la versión 1960, dice, porque donde hay celos y contención hay perturbación y obra perversa. En la Reina Valera contemporánea, que es la que está puesta ahí, dice, pues donde hay envidias y rivalidades, allá hay confusión y toda clase de mal, toda obra perversa. O sea, donde hay envidia, hay, hay conflicto, hay rivalidades, hay contención. Allí hay perturbación, hay confusión y toda clase de mal. Toda clase de mal. Increíble, ¿no? O sea, que la envidia pueda producir todas estas cosas. Vamos a hablar acerca de la historia, la siguiente diapositiva. Ahí sí, Primera de Reyes es todo el capítulo de Primera de Reyes. Les voy a contar más la historia, pero para que luego la investiguen. Resulta que hay un rey en Israel que se llama Acab. Y Acab había visto una viña, había una finca al lado del palacio del rey. Y Acab veía esa finca y estaba enamorado de esa finca. Estaba loco por esa finca. Acab tenía muchos territorios, era el rey, lo tenía todo. Pero había una finca de un hombre que se llamaba Nabot. Y Acab estaba obsesionado con esa finca. Y Acab va donde Nabot y le dice, hey, ¿sabes, Nabot? Véndeme esa finca, véndeme la viña, el huerto, porque quiero sembrar legumbres, quiero hacer otra cosa, yo te voy a dar, no sé, te pago, te doy lo que necesites, pero yo quiero esa finca. Resulta que Nabot le dice, no, rey, pues no puedo venderte la heredad porque es la heredad de mis padres. Y pues esta heredad la pelearon desde la generación de Josué, después de Moisés, y se peleó por obtener esto, y esto fue el legado de mis padres. Entonces, no te la puedo vender. Aunque quisiera, no la puedo vender. Entonces, no la quiero vender, prácticamente fue lo que le dijo. Y hasta el rey se le fue el sueño, mejor dicho, se puso mal, no, se le iba el sueño, se acostó en su cama y dice que no comía, estaba deprimido porque estaba obsesionado con la finca del otro. Estaba obsesionado con lo que el otro poseía, a pesar de que Acab tenía mucho más. Tenía muchas más fincas, tenía mucha más riqueza, tenía mucho más poder que Nabot, porque era el rey. Sin embargo, estaba obsesionado. Tal es la envidia que nos roba el sueño, anhelando lo que alguien más tiene. Nos genera un resentimiento absurdo, odio al que tiene por lo que ha trabajado o por lo que ha heredado. Y de pronto yo que no tengo o no he trabajado por eso que él tiene, entonces le quiero quitar para tenerlo yo y que él no lo tenga. Esto es robar. Se lo quiero quitar por las buenas, por las malas. Lo voy a forzar a que me lo venda. Si no me lo vende, lo mato. Si no me lo vende, lo desplazo. Si no me lo vende, se lo quito, se lo expropio, se lo saco por la fuerza. Esta es la envidia. Y es tremendo que Acab sentía esa envidia hacia Nabot. Y esta envidia es algo destructivo. Viene Jezabel, la esposa de Nabot, la esposa de Acab,
y le dice, hey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás decaído? No comes, se nos va a morir el rey. De la envidia, imagínense hasta el punto de dejar de comer. Dejas de comer, te mueres. La envidia es capaz de matarte. Y pues le dice, Acab le dice, no, pues es que hablé con Nabot, le dije que me la vendiera por dinero, si quería otra viña yo se la daba, y que no se la iba a dar. Y Jezabel le dice, bueno, ok, tú eres el rey de Israel, levántate, alégrate, come, yo te voy a dar esa viña, yo te voy a dar esa viña. Era una mujer que tenía poder. Es interesante que cuando uno se pone a pensar en esto, Acab no le pregunta, ¿y cómo lo vas a hacer? No dice la Biblia eso. Simplemente dice, ok, lo va a hacer. Está bien, yo solo quiero esa viña. Ni siquiera le importa de qué manera lo va a lograr, de qué manera lo va a conseguir. No le dice, hey, ¿vas a hacer algo bueno? Hey, yo hablé con él. No, sino que la deja que actúe. Y resulta que esta mujer va y hace que va y firma por el rey, incluso, y toma el anillo del rey y sella con el anillo del rey y manda cartas diciendo ayuno y oración a todo Israel. Y entonces se consigue a dos bribones y les paga y les dice, ¿saben qué? Mientan y hagan testimonio falso contra Nabot. Y entonces ocurre esto, hay testimonio falso contra Nabot, dicen, él ha blasfemado contra Dios y lo hacen venir a Nabot y la ley por la blasfemia era apedrearlo y lo apedrean. Y esta mujer va donde el rey y le dice, Nabot ha muerto, ve y toma tu viña. Y este hombre va y se apodera de esa viña. Mentira, ¿cierto? Los testigos falsos los ponen por envidia. ¿Cuántas veces nosotros mentimos por envidia? ¿Cierto? Ah, es que al otro le está yendo bien, o sus hijos se fueron para España, para Inglaterra, entonces, no, mis hijos también, y de pronto no se han ido. Y solemos mentir muchas veces por envidia. Mi situación económica está súper bien y de pronto le están debiendo la casa, el carro al banco y todo, pero entonces para aparentar estoy súper bien, porque tengo envidia de que a los demás les va bien y de pronto a mí no me está yendo como a ellos. Y se me va el sueño porque no me va como a ellos. La mentira. La envidia nos lleva a mentir. Tremendo. ¿Qué más nos lleva a la envidia? A robar. El rey se quedó con la viña. Se lo robó, ¿cierto? Se apropió de ella, se la expropió. ¿Por qué medio? Lo mataron. Pónganse a pensar, hoy en día, ¿cuántas veces han visto que familias enteras se matan por una herencia? O han escuchado, o lo han sabido. Hermanos que se dejan de hablar porque se matan por una herencia, porque al uno le corresponde una parte, al otro le corresponde otra, pero no, la envidia del uno dice, no, a mí me corresponde más, porque soy el mayor, o porque yo siempre estuve con mi papá o mi mamá, y a mí me corresponde, pero la ley dice otra cosa. ¿Cuántas veces no han escuchado casos? Yo he escuchado varios, de gente de familias que se han matado, entre hermanos, entre tíos, sobrinos, y es lamentable, es muy lamentable. Por envidia terminemos robando, mintiendo y matando. Toda clase de mal, dice que genera la envidia. La envidia nos lleva a romper los mandamientos, ¿no? Curiosamente, ¿no? Los mandamientos, mentir es un mandamiento, no mentirás, no asesinarás, no matarás, o sea, no asesinar sin una razón válida, es lo que dice la Biblia. Tirsarch es la palabra en hebreo, de no asesinar. Y robar, no robarás, también dice. Y la envidia es en sí codicia, que es el último mandamiento, el 10.º mandamiento, el que leímos al principio de la charla. Rompiendo 4 mandamientos solamente por la envidia. La envidia, siguiente diapositiva, por favor. La envidia desperdicia tiempo y energía. En Eclesiastés 4:4, en Reina Valera 1960, dice, he visto asimismo que todo trabajo, toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. En Reina Valera contemporánea, que es como digamos parafraseada al día de hoy,
Dice, he podido ver que todo el que se afana y tiene éxito en lo que hace, despierta la envidia de su prójimo. Esto es también vanidad y aflicción de espíritu. La envidia a veces nos lleva a trabajar de una forma infructuosa. Bueno, ahí hay un versículo que no está, lo voy a leer, es Eclesiastés 4:8, que dice, vi a un hombre solo, sin hijos ni hermanos que lo sucedían, que heredaran de él, y que no obstante nunca dejaba de trabajar ni se cansaba de contemplar sus riquezas ni tampoco se preguntaba, ¿y yo para quién trabajo? ¿Para qué reprimo mi apetito de las cosas buenas? Esto es vanidad y trabajo infructuoso. Cuando hay envidia, a veces terminamos trabajando de más simplemente para superar a los otros. En el versículo que les leía ahorita, había un hombre que no tenía a quien dejarle todo lo que tenía, sin embargo seguía trabajando, ya tenía para vivir esta vida y otra, y muchas más, pero seguía trabajando porque quería poseer y quería tener. La envidia nos lleva a hacer trabajos infructuosos. Nos obliga a atesorar más y más y más, que nadie tenga más que yo. Personas se quedan muchas veces atascadas en el juego, ¿cierto? En los casinos, hasta que gane, que nadie gane más que yo. En vicios, como pueden ser un videojuego también, que de pronto quieres ser el nivel más alto y estás allí, pero nunca terminan. O la gente que quiere tener más poder y llegan a tener poder y persiguen ese poder toda la vida. Es un trabajo que finalmente no tiene una recompensa última. Salomón llegaba a una conclusión, ¿no? Y decía, tarde o temprano, a esas personas que tienen mucho o a los que tienen poco, les va a pasar lo mismo. Le estaba diciendo, se van a morir. Y es lo que nos va a pasar a todos. Tengas mucho o tengas poco, te vas a morir. Y si has desperdiciado tu tiempo envidiando, pues es un trabajo que no tiene fruto. El día que llegues al cielo y Dios te pregunte, hey, ¿cuánto atesoraste? O, lo hiciste por envidia, Dios no te va a decir, hey, felicitaciones, hey, felicitaciones, qué envidioso que eres. No, todo lo contrario, va a decir, uff, cómo desperdiciaste el tiempo. Yo te había dado un plan mejor, un plan más bonito y un plan con unos frutos más interesantes. Pero desperdiciamos el tiempo con la envidia. ¿Cierto? Si no sabes ser feliz con lo que tienes, nunca vas a ser feliz con más. Hay un versículo que estaba en Eclesiastés 6:9 que dice, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido, es como perseguir el viento. Hay gente que vive soñando y pensando cuando tenga, pero ese mañana nunca llega. Y mientras soñamos en tener, nos olvidamos de lo que tenemos ahorita, de lo que podemos disfrutar en este momento. Y eso lo decía Salomón en Eclesiastés 6:9. Y precisamente, hablando de eso, para vencer la envidia, se debe confiar en Dios. Se debe confiar en el plan que Dios tiene para nosotros. Pero para ello, se necesita orar, se necesita leer la Biblia. ¿Qué se necesita? Tener una relación con Dios. Saber cuál es el plan de Dios para mi vida y cómo trabajo en ese plan con Dios. Dios, hey, hay muchas cosas en las que vamos a trabajar. El plan para mí no es el mismo plan para el que me está oyendo, ni el plan para el que me está oyendo es el mismo plan para mí. Somos personas diferentes, tenemos cosas diferentes en las cuales trabajar y hay un plan personalizado con Dios. Entonces, ¿qué necesito? Necesito una relación íntima y personal con Dios para saber qué ajustes tengo que hacer, cómo debo hacer, dónde debo hacer cada una de las cosas. Se requiere un cambio de mentalidad y para tener un cambio de mentalidad se requiere conocer qué es lo que Dios dice. Y esto es lo que pasaba en el Señor de la Viña, en Mateo 20. En Mateo 20 resulta que dice el Señor, bueno, hay un señor de una viña que tiene una finca, un viñedo, ¿no? Donde producen vino. Y entonces este hombre pues sale por la mañana a contratar obreros para su viña, para que trabajen para él. Y va y los busca y encuentra unos que están desocupados en la plaza, pues es temprano, digamos que eran más o menos entre 6 y 9 de la mañana, y les dice, hey, ¿qué están haciendo? No, pues nada, pues estamos buscando trabajo, vénganse para mi viña, yo les pago el día.
y se van para la viña y empiezan a trabajar todo el día. Bueno, más tarde, creo que era entre el mediodía y entre las 11 y las 2 de la tarde más o menos, dice, no, necesito más gente. Y se va a la plaza y encuentra a otros desocupados y les dice, vengan, vamos a trabajar, y se los lleva. Y les dice, yo les pagaré. Dice, lo interesante es que dice, yo les pagaré lo que es justo. Eso es lo que les dice. Y dice que ya más o menos como entre las 5 o 6 de la tarde, ya terminando el día, ¿cierto? Dice, no, voy a ir a buscar más, y se los trae. Y ya se encuentra a unos y les dice, yo les pagaré lo que es justo. Se los lleva a su viña y bueno, llegan a los últimos que él había llamado, viene y les dice, hey, les voy a pagar un denario. Aquí está, el trabajo de un día entero. Y ellos habían trabajado hacía mucho, 1 hora. Y listo, se van. Pero viniendo los que habían estado desde más temprano, se imaginan los que trabajaron desde las 6 de la mañana diciendo yo aquí partiéndome el lomo, trabajando duro por ganarme esto, y vienen y les pagan lo mismo. Y ellos se incomodan. Uy, pero ¿cómo así? Si estos que tú quisiste traer, los trajiste al final, trabajaron 1 hora y nosotros llevamos trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no es justo con nosotros. Y entonces el Señor les dice, hey, la respuesta del Señor es impresionante, ¿no? Les dice, amigo, toma lo que es tuyo y vete. Eso lo dice en el versículo 14, dice, amigo, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero darle a este que llegó de último, le quiero dar como a ti. Y le dice el Señor Jesús, dice, ¿acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Es tremendo, ¿no? El dueño del oro es Dios. El dueño de todo es Dios. El que tiene todo el poder es Dios. Y Dios decide cómo lo reparte. Y Dios decide a quién le da y a quién no le da. Y quién tiene que trabajar más y quién tiene que trabajar menos. Y muchas veces vivimos pendientes de, Dios, pero a él por qué sí le das y por qué a mí no. Y la respuesta de Dios es esa. ¿Acaso no me es lícito hacer con lo mío lo que es justo? ¿Cierto? Es mi dinero, es mi poder. Yo lo reparto como quiero. No me es lícito darle al otro. A ti te estoy pagando por lo que te contraté. Por más que a muchos de nosotros nos duela. A mucha gente de pronto pareciera, lo decía alguien en un stand-up comedy, decía, no, es que como que Dios miró para allá y dijo, uy, hagámoslo con todos los juguetes. Y de pronto lo vio a uno y dijo, no, dejémoslo chuequito por acá, démosle alguna gracia por aquí, y va a tener que trabajar un poquito más. A este más fácil, a este más difícil. ¿Ustedes se imaginan cómo nos podrían reclamar los primeros cristianos, por ejemplo, el apóstol Juan, y nosotros que hemos llegado a trabajar en las cosas de Dios, y ver de pronto que para nosotros no ha sido tan difícil como lo fue para el apóstol Juan, por ejemplo, o como lo fue para Pablo, o para el mismo Pedro, que tuvieron que dar su vida por el Evangelio? De pronto el apóstol Juan vivió al final exiliado, pero a él lo trataron de quemar en aceite hirviendo. ¿Se imaginan las quemaduras que este tipo sufrió por amor al Evangelio? Y que él pudiera decir, hey Dios, qué injusto que ellos se salvaron igual que yo. Dios es justo. Y de pronto nos quiso dar esa gracia. No estoy diciendo que seamos mejores que el apóstol Juan o alguno de ellos, no, jamás. Pero Dios nos ha querido recompensar de una u otra manera. Y no es para que estemos envidiándonos los unos a los otros. Bien, y para terminar, Mateo 25 habla de los talentos. Porque vamos a hablar un poquito de, ¿usted quiere tener más? ¿Realmente queremos tener más? Porque sí hay una forma. Sí hay una forma, y es la forma en que Dios lo dice. En la parábola de los talentos, Dios a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Al que tiene 5, bueno, dice que el que tiene 5 fue y negoció y ganó otros 5 talentos. El que tenía 2 fue, negoció y ganó otros 2. El que tenía 1 fue y lo escondió y se puso de vago y ahí lo dejó. Cuando el Señor regresó, ya lo llamó a cuentas.
Al que tenía 5 y había ganado otros 5, le dijo, hey, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, tanto los 5 como los 10 talentos que él tenía, para el Señor es poco. Y le dice, sobre mucho te pondré. O sea, si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en mucho. Al que tenía dos no fue y lo regañó y le dijo, ay, no, tú por qué no tienes 5 talentos como el otro, ¿no? Le dijo, tenías 2, conforme a las capacidades que se te dieron, obtuviste otros 2, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero el que tenía 1 va y le dice, hey, ¿qué pasó? Dijo, no, tuve miedo, fui vago, fue lo que le contestó, fui un vago, no hice lo que tenía que hacer. Y le dice, ok, quítenle el talento porque no fue fiel, porque fue infiel. Porque de pronto ese que tenía un solo talento, pues de pronto miraba al que tenía 5, seguramente lo podía ver y decir, uy, no, pues es que a él le dieron 5, ¿no? O al que tenía 2, de pronto, no, es que a él sí le dieron 2. Pero es que si nosotros vivimos fijándonos en lo de los demás, pues no vamos a hacer nada. Tenemos que mirar qué es lo que Dios nos ha dado y trabajar con lo que Dios nos ha dado. Independiente de que sea mucho o sea poco lo que Dios nos ha dado, si lo trabajamos, no vamos a tener que estar envidiando a alguien más, sino que vamos a trabajar con Dios y sobre lo poquito que trabajamos, sobre mucho te pondré. Esa es la promesa que da el Señor. Entonces, la envidia no deja nada bueno. Ya sabemos, la envidia es desconfiar del plan de Dios para mi vida. La envidia nos lleva a cometer otros pecados terribles, pecados como mentir, robar y asesinar y matar. La forma de superar la envidia es confiar en Dios, conocer su plan, entender que Dios es justo y que da el pago correcto, que Dios no te va a dar más ni te va a dar menos. Y que si quieres tener más, pues la única forma es, hay que serle fiel a Dios. No hay otra manera. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias por lo que nos enseñas, te damos gracias por tu palabra. Señor, queremos pedirte que limpies nuestro corazón, que de pronto a veces tenemos amarguras o envidias en nuestro corazón, o a veces estamos indispuestos, Dios, contigo, porque no tenemos lo que quisiéramos tener, pero no nos damos cuenta de todo lo que ya nos has dado, Dios. Papito Dios, te pedimos perdón por nuestro orgullo, por nuestro corazón orgulloso en contra tuya, Dios, porque cuando tenemos envidia, estamos dudando de ti. Y te estamos poniendo en un lugar como si fueras un mentiroso, Dios. Por eso te pedimos perdón, porque no queremos seguirlo haciendo. No queremos dudar de ti. Queremos tener la certeza y la firmeza de que independiente de lo que pase, independiente de lo que el mundo diga, Dios, independiente de la situación política, económica o social, tú estás con nosotros y que tú eres nuestro proveedor. Queremos confiar en ti, Dios. Eso te pedimos. No queremos tenerte envidia a ti, Señor, sino someter nuestro corazón a tus pies para hacer tu voluntad, Padre Celestial. Queremos cumplir con el plan que tú nos has dado a nuestra vida, Señor, y queremos cumplirlo. Te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque día a día nos enseñas, porque día a día nos transformas, Dios, porque no nos dejas solos, sino que nos estás guiando, nos estás hablando todos los días, nos estás diciendo a gritos, a susurros, en toda parte, Dios, diciéndonos que nos acerquemos a ti para hacer tu voluntad y para que seamos felices, porque solamente tú nos puedes hacer feliz, Dios. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias por la iglesia, Señor. Te pedimos que prontamente podamos reunirnos físicamente, Señor, que nos podamos juntar, Padre Celestial, contigo y nos podamos abrazar nuevamente en algún momento. Te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, también por los diezmos, por las ofrendas, Señor, que podamos tomar el diezmo como un principio, Dios, no como algo obligado, sino, Señor, que lo hagamos con alegría, para agradarte a ti, Señor, para bendecir tu causa, Señor, que podamos hacerlo como un principio para obedecerte, Señor. Eso es lo que te pedimos.
que en nuestro corazón nazca el hacerlo, no por imposición, sino por amor a ti, Dios. Que las cosas las hagamos por amor a ti. Te damos gracias, Señor, por los diezmos, las ofrendas. Te pedimos, Señor, por las personas que pasan por una situación económica difícil, que seas tú mostrándonos el propósito, Dios, de estas situaciones y que nos ayudes, Señor, a confiar y creer en ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.